Tribunal de la Corte Nacional de Justicia niega apelación y ratifica prisión preventiva contra el vicepresidente Jorge Glass. Juez confirma sentencia de 5 años para Carlos Pareja Yanuseli por delito de cohecho en caso Petroecuador. Ministerio del Interior ofrece $10,000 de recompensa por información del presunto responsable de violación y abuso de menores en Colegio Fiscal de Guayaquil. Ministro de Educación confirma que existen 521 casos de violencia de todo tipo en el sistema educativo. Ordenan prisión preventiva del capitán y la incautación del barco pesquero que derribó un tramo del puente que une Guayaquil con la isla Santay. En lo internacional, tensión entre Estados Unidos e Irán por acuerdo nuclear. Además, Donald Trump amenaza con retirar la ayuda en Puerto Rico afectada por el paso del huracán María. Viernes 3 de octubre del 2017, amigos, finalizando esta corta semana laboral. Es un gusto estar con ustedes en la emisión estelar del Comercio TV, con lo más destacado en esta jornada. Aquí iniciamos. La Corte Nacional de Justicia ratificó la prisión preventiva en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass, quien está detenido desde el pasado 2 de octubre por el supuesto delito de asociación ilícita relacionada al caso de Brecht. El Tribunal de Alzada de la Corte Nacional de Justicia, integrada por los jueces Luis Enríquez, Jorge Alcíbar y el conjuez Héctor Ortega, negó el recurso de apelación a la prisión preventiva interpuesta por la defensa del vicepresidente de la República, Jorge Glass, quien guarda prisión desde el pasado 2 de octubre en la cárcel 4 en Quito. El fiscal general Carlos Vaca mostró su complacencia. Bueno, la Corte ha resuelto sobre la base de la oposición que hizo Fiscalía, ha resuelto mantener la orden de prisión preventiva en contra del ingeniero Glass. Ustedes entienden, el dictar una orden de prisión preventiva en contra de un alto funcionario del Estado, como en este caso es del vicepresidente, es un ejercicio de enorme responsabilidad jurídica. Eduardo Francolor, abogado del segundo mandatario, cuestionó la decisión del tribunal. Nosotros hemos pedido justicia y hasta ahora no se le ha dado esa justicia a un hombre absolutamente inocente. Parecería ser que tentáculos políticos están atrás de todo esto, pero la guerra la vamos a ganar nosotros. Un hombre inocente no puede ser condenado ni llamado a juicio. De lado y lado se preparan para la audiencia preparatoria a juicio prevista a desarrollarse el próximo lunes en el auditorio de la Corte Nacional. Y allí se tendrá también la oportunidad de presentar todos los elementos de cargo y descargo. El día lunes estaremos para desvanecer todos y cada uno de los puntos que supuestamente la Fiscalía, de manera absurda y arbitraria, pretende hacer aparecer al vicepresidente de la República como partícipe de una asociación ilícita en la cual nunca ha perpetrado ese delito. Aquí se investigan a 18 personas por el supuesto delito de asociación ilícita por el caso Odebrecht. Entre estas está Ricardo Rivera, tío de Glass. César Montúfar es el acusador particular. Tratándose del vicepresidente de la República, había toda la posibilidad, en el caso de que él, el día de hoy, se le levantara la prisión preventiva, él pudiera inmediatamente asilarse en una embajada. Si es que eso hubiera ocurrido tratándose de un delito de asociación ilícita, que es un delito que no se puede juzgar en ausencia, hubiéramos tenido como consecuencia clara la impunidad. Informó Héctor Romero. Y según el informe médico, el vicepresidente de la República padecería al menos 7 enfermedades. Las autoridades aseguran que han brindado todas las facilidades para que el segundo mandatario pueda seguir con sus tratamientos dentro de la cárcel 4, donde se mantiene recluido tras dictarle orden de prisión preventiva. Según un parte médico realizado tras la detención del vicepresidente Jorge Glass, que se hizo público en las últimas horas, se detalla que el segundo mandatario adolece de 7 enfermedades preexistentes. Entre ellas, insomnio crónico, ansiedad, hipertensión arterial, gastritis, lumbalgia y dorsalgia, colon irritable y artritis crónica. El informe, que está sellado por un galeno del Ministerio de Salud, señala que el vicepresidente debe administrarse 11 medicamentos diarios.
Según las autoridades, se ha dado todas las facilidades para que el segundo mandatario pueda contar con lo que requiera para seguir con el tratamiento de estas enfermedades. Recordemos que el vicepresidente se mantiene recluido en la cárcel 4 de Quito tras dictársele orden de prisión preventiva para las investigaciones en el caso Odebrecht, en el cual fue vinculado por el supuesto delito de asociación ilícita. Este próximo lunes 16 de octubre se desarrollará en la Corte Nacional la audiencia preparatoria de juicio en este caso. Informó Javier Gallo. Se ratificó la sentencia de 5 años de prisión en contra del exministro Carlos Pareja Yanuseli y el exgerente de Petroecuador, Alex Bravo, por el delito de cohecho. Dentro del caso Petroecuador, 2 personas fueron declaradas inocentes. Fue el Tribunal de Apelación de la Corte Provincial de Pichincha quien confirmó la sentencia de primera instancia de 5 años de prisión en contra del exministro Carlos Pareja Yanuseli, el exgerente de Petroecuador, Alex Bravo, y 16 personas más. Se estableció una conducta penalmente relevante, que es el cohecho, un cohecho activo con funcionarios, en este caso representantes de empresas o demás, que entregaron dinero mal habido a funcionarios públicos y por eso el cohecho pasivo, que es el recibir este dinero. ¿Cómo lo hacen ahora? Ustedes han quedado evidenciado en este caso. Se crean offshores, se crean cuentas. En febrero pasado se les sentenció con penas que van de 5 años y 2 años y medio. En la audiencia fueron hallados inocentes la mamá y padrastro de Alex Bravo. La fiscalía se alista para presentar el recurso de casación. No fue un voto de mayoría, hay un voto salvado donde se establece que hubo un cierto grado de participación dentro de la complicidad de los 2 ciudadanos procesados. Esperaremos que nos llegue la notificación debidamente por escrito, analizaremos el documento y se establecerá la decisión correspondiente por parte de Fiscalía. Este tribunal se ha hecho eco de la inocencia de los padres de Alex Bravo. Debo manifestarles que son los únicos procesados que han pasado 4 auditorías y en ningún momento se les ha establecido ningún tipo de responsabilidad. Los sentenciados deberán pagar $25 millones por indemnización y reparación integral, informó Héctor Romero. Atención, Fernando Villavicencio tendrá que colocarse un dispositivo de rastreo electrónico el próximo 18 de octubre. Así lo dictaminó este viernes la conjueza de la Corte Nacional de Justicia, Magali Soledispa, tras el pedido de revocatoria de la prisión preventiva solicitada por el activista político, quien es acusado del supuesto delito de divulgación de información reservada. Fuimos claros en argumentar el por qué no procedía en este caso una sustitución. La señora jueza recalcó en su motivación en la resolución, indicando que antes de la eficiencia, ella considera que el garantismo está superior a, como le dijo, a la eficiencia. En tal razón ella considera que por segunda vez va a insistir en que el señor Villavicencio se ponga este dispositivo, para lo cual también ha señalado la fecha. Nos reuniremos con el fiscal general para ver qué paso estratégico realiza la Fiscalía General del Estado. Nosotros no estamos de acuerdo con ese dispositivo porque está monitoreado, está siendo interrumpido en su entorno familiar. Hoy esperemos pues que Fernando Villavicencio analice esta resolución. Y más del 80% de los ecuatorianos está de acuerdo con la realización de una consulta popular convocada por el presidente Moreno. Las 7 preguntas de la consulta podría recibir un sí rotundo según las encuestas realizadas por la empresa Cedatos. Fue el director de Cedatos, Ángel Polibio Córdoba, quien entregó este viernes las cifras en torno a la aceptación de la ciudadanía al llamado a consulta popular propuesta por el presidente Lenín Moreno. Según Cedatos, esta aceptación supera el 80%. Los que desaprueban en forma terminante, directa, son el 16.4%. La diferencia de 100 menos 16.4 es 84.6. O sea, ¿qué quiere decir? Que el 84.6%, aproximadamente 85%, aprueban categóricamente. Que esta aceptación se debe principalmente a la expectativa que tiene la población de ser consultada. Ahora la población considera que sí está consultada y sobre temas importantes. Y por lo mismo, eso también demuestra de que hay un gran espíritu de participación. Que las preguntas tanto de la consulta como del referéndum, según las encuestas, recibirían un sí contundente con más del 70% de aprobación cada una. Si es un pueblo que está decidido a votar,
debe ir a las urnas conociendo totalmente de qué se trata y cuáles son las consecuencias de lo que se está preguntando. Después del sí, ¿qué es lo que va a venir? Sedatos también ha realizado un estudio en torno al plan económico presentado por el presidente. Según la encuestadora, los ecuatorianos aceptan el plan, pero se asegura que esperaban aún más acciones concretas para combatir la crisis económica. La población dice que no ha habido realmente, vamos a decir, pues unas medidas, un paquetazo, pero sí está muy a la expectativa de que las medidas que se vayan a tomar en el futuro resuelvan el problema económico difícil por el que pasa la población. Por último, el director de Sedatos agradeció el apoyo que ha recibido en los últimos meses tras el inicio de una investigación penal por las últimas elecciones presidenciales. El proceso tendrá su punto culminante a inicios de noviembre con la audiencia en la que se conocerá si la Fiscalía presenta cargos en contra del director de la empresa. Informó Javier Gallo. Las autoridades dictaron prisión preventiva para el capitán de la embarcación que chocó contra el puente basculante que une a las Islas Santay con Guayaquil. La Fiscalía inició el proceso investigativo por el delito de daños a la propiedad privada. La audiencia de formulación de cargos se realizó en un muelle privado situado en el barrio Cuba, al sur de Guayaquil, en donde quedó acoderada la embarcación Patricia luego del incidente. Hasta allí se trasladaron el juez, el fiscal y la tripulación involucrada. La diligencia duró poco más de una hora. Entonces se conocieron los resultados. La Fiscalía, dentro de este hoy ya proceso penal, solicitó la prisión preventiva del ciudadano y del capitán hoy procesado, así como también se solicitó la incautación de la nave. Con ello se da inicio a la instrucción fiscal por el delito de daños a la propiedad pública y así establecer qué ocasionó que esta embarcación de pesca industrial impactara contra el puente. Bueno, esta sanción es una sanción privativa de libertad de 3 a 5 años. Asimismo, las autoridades marítimas iniciaron un proceso administrativo para investigar el aspecto técnico marítimo del incidente. Los peritos marítimos y la investigación está en curso y habrá resultados en próximas semanas una vez que se tomen las declaraciones a todas las personas involucradas. La embarcación tenía que haber pedido algunos permisos y que dentro de la investigación se determinará si existieron o no. Por su parte, la coordinadora zonal 8 del Servicio de Contratación de Obras, SECOP, dijo que el puente basculante que une a la isla Santay con Guayaquil fue construido a un costo de $20 millones, con todos los parámetros técnicos y legales establecidos en el contrato de ejecución de obra. Tiene cláusulas específicas en donde se establece la calidad, el material a utilizar, etcétera, etcétera. Se ha realizado un estudio previo para construir el puente y y dentro de la contratación pues se vino haciendo el seguimiento correspondiente de parte de SECOP y el material es el que está estipulado en el contrato, el precio, etcétera, etcétera. Informó Marcela Maquilón. Así es, en el sur de Quito, unidades especiales de la policía desarticularon una presunta organización delictiva dedicada al robo de domicilios. En varios allanamientos en el sur de la capital, 7 sospechosos fueron detenidos. Les vigilaban hace 3 meses, los sospechosos ni por enterados que sus movimientos eran seguidos de cerca. Cuando descansaban encapuchados del GOI Gema, con el apoyo legal de la Fiscalía ingresaban a los domicilios donde dormían plácidamente. El susto los levantó entre despiertos y dormidos, pero ya era muy tarde. Agentes de la Dirección General de Inteligencia estaban adentro con las boletas de detención. Hubo puerta que detenga el operativo para capturar a los sospechosos. En la lista de las autoridades, alias Conejo, quien sería el supuesto líder de la organización dedicada al robo de domicilios. Supuestamente eran expertos en ingresar a viviendas cuyos ocupantes salieron a cumplir con sus labores. Señor, al momento usted está detenido por el delito de asociación ilícita. ¿Tiene derecho a permanecer en silencio? Sí. De solicitar
la presencia de un abogado. En la lista para ser detenidos 7 nombres, los allanamientos se ejecutaron en sectores como Chillogallo, La Magdalena, Ecuatoriana, Santa Bárbara y La Gatazo. La supuesta organización operaba especialmente en el sur de la urbe, pero cuando había la oportunidad ingresaban al domicilio que los dueños salieron. Ellos lo que tratan de buscar son domicilios posiblemente que salieron a hacer alguna actividad, salieron a su trabajo o alguna situación, razón por la cual los domicilios se encontraban abandonados. Son investigados por el presunto delito de asociación ilícita. En los allanamientos encontraron una variedad de artículos que pasaron a cadena de custodia. Los objetos serían evidencias de los diferentes asaltos y robos. Son objetos que son comercializados mediante mercado negro o en las cachinerías. Existe una banda bien organizada que se dedica al robo de los domicilios. Ellos tienen su rutina de cometimiento de los delitos. Así, a alias Conejo y sus dirigidos, policía y fiscalía les cortaron el descanso. El sueño en horas de la madrugada se convirtió en pesadilla de la que seguramente se despertarán en la audiencia de formulación de cargos. Con imágenes de Hernán Guano y Carlos Romero, en Quito informó Iván Casamen. 2 operativos policiales ejecutados en Guayaquil lograron la desarticulación de 2 presuntas organizaciones delictivas que operaban en distintos puntos de la ciudad bajo diferentes modalidades de robo. Ocho detenidos y numerosos artículos decomisados quedaron tras el operativo Fortaleza 148. La policía allanó 3 inmuebles y desarticuló a esta presunta banda que se habría dedicado al asalto y robo en buses de transporte público. Se pudo determinar que esta organización trabajando en lo que se refiere al sector de la entrada de la 8 y lo que es el mercado de la Nueva Casuarina. Todos los buses que pasaban por el sector eran atacados por estos ciudadanos en varias oportunidades. El principal líder es el ciudadano Luciano Edis, de 26 años, que cuenta con 6 detenciones anteriores por tenencia de armas, por robo y tenencia de drogas. En otra acción policial, luego de 3 meses de investigaciones por el delito de asociación ilícita, se pudo allanar una vivienda en el Guasmo Sur y un local en la Bahía y detener a 8 personas. Allí se decomisaron celulares, relojes, armas de fuego y otros objetos. Se identificó lugares específicos donde esta organización cometía sus actos delictivos bajo las modalidades de arranque y escape, esto es en paradas específicas donde hay presencia masiva de ciudadanos de la población económicamente activa de Guayaquil, centro, norte y sur. Estas autoridades hacen un llamado a quienes hayan sido víctimas de asaltos para que acudan a la policía judicial y reconozcan a estos sospechosos. Y así colaborarnos poniendo las denuncias respectivas para que estos delincuentes que nos hacen daño en la sociedad no salgan ni rápido ni fácil de las cárceles. Informó Marcela Maquilón. Las autoridades de la Fiscalía y la Policía verificaron el lugar donde fue asesinada una colegiala de 18 años en el sur de Quito. La defensa del presunto autor del crimen señaló que el procesado sufre de lagunas mentales. La desgracia para la familia de Daniela empezó hace 22 días. Un viernes en la tarde, la joven de 18 años presuntamente fue atacada por quien sería su expareja. Una herida a la altura del cuello acabó con su vida. A los pocos minutos, el cuerpo quedó tendido en un callejón a la altura de las rieles de tren en el sector de Luluncoto. Yo no conocía una relación de novios, de enamorados, no. De amistad, sí. Luego de 10 horas, el sospechoso fue capturado por agentes de la DINASED. En el allanamiento a la vivienda encontraron algunas prendas con manchas de sangre y el arma que habría utilizado para atacar a la joven. En el domicilio del procesado se encontró varios indicios, entre ellos una navaja con la que posiblemente se cometió la muerte de la señorita. El sospechoso cuenta con prisión preventiva por el presunto delito de femicidio. La instrucción fiscal durará 30 días. Entre las diligencias señaladas, la reconstrucción de los hechos. A fin de determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar. La escena judicial volvió a revivir ese dolor de madre que, a pesar de haber pasado los días, nada está curado. La herida sigue viva, solo espera que el responsable pague por lo que hizo. Deja todo en manos de la justicia, sobre todo confía en la justicia divina. Yo les pido a todas las autoridades, por favor, a todas,
que este suceso, que esto que pasó no quede en la impunidad. Mientras el abogado del sospechoso argumentó que su defendido sufre de una enfermedad mental, que no se acuerda de lo que hizo. El joven es enfermo mental y por lo tanto es inimputable. Es decir, la escena dolorosa y desgarradora donde presuntamente terminó con la vida de su compañera de aula no está en su memoria. Lagunas mentales que él tiene, se olvida de todo el momento en que sucede alguna situación. Se mantiene todavía el tipo penal de femicidio. 22 días de llorar la partida inesperada de Daniela. Cargaba en su mochila la ilusión de ser una gran profesional, pero todo se truncó cuando la muerte le sorprendió cerca del plantel educativo donde estudiaba. En Quito, informó Iván Casamen. En ese ámbito, la DINAPEN logró la aprehensión de 2 profesores más, presuntamente implicados en el abuso sexual de 4 menores en un colegio de la ciudad de Guayaquil. Tras la separación de la rectora, las madres de familia exigieron su detención por haber impedido el trabajo de las autoridades el viernes pasado. La Fiscalía retuvo su computadora dentro de la indagación previa por el presunto delito de fraude procesal. Pese al escándalo público y notorio sobre su presunta participación en el abuso sexual de 3 niños y una niña de la sección matutina, a los 2 profesores se les durmió el diablo. En horas de la noche, horas ya de la madrugada, el juez competente dispuso la detención con fin investigativo de 2 implicados más sospechosos en este delito sexual. La detención se llevó a cabo hacia las 13 horas con 35 minutos, cuando ingresaban a laborar normalmente, como si nada. Se trata del inspector y el profesor de inglés. Afuera habían sentimientos encontrados entre los padres de familia de los niños que habrían sido abusados. Prácticamente es una banda, porque encubridores y los otros son una banda prácticamente, una mafia que había ahí. Todito que se vayan, todito en el plantel. El señor de la puerta impidiendo que las madres graben con teléfono. Estamos reclamando un crimen, violaron a cuántos niños hay aquí. Y aunque la titular del plantel fue separada de su cargo hace 24 horas, los padres de familia dijeron que no estaban de acuerdo con esa decisión administrativa del Ministerio de Educación. Ellos exigen que también sea procesada a nivel penal por parte del Ministerio Público. Queremos que le quiten todo lo que puede gozar aquí adentro, que se vaya adentro de la cárcel porque allá debería estar. Es la investigación en cuanto a un delito de fraude procesal cometido por la anterior autoridad del plantel, ya sé que ha sido removida, para que responda ante las autoridades judiciales por las actuaciones de ella. Autoridades y los abogados de las víctimas inspeccionaron las inmediaciones del plantel, también el sitio aparentemente confinado. ¿Qué tan lejano estaba el baño del aula donde están los niños abusados? ¿Cuáles son las dimensiones? Van 3. Falta el único prófugo que impartía clases de educación física, a quien le siguen los pasos, y a su cabeza la han cifrado en $10.000. La audiencia de formulación de cargos se efectuará a la medianoche. Ellos, mientras tanto, amanecieron ahí, a pesar del sol descomunal, todo por sus hijos y contra la perversidad, informó Jorge Escobar. Además, el gobernador del Guayas se reunió con padres de familia del plantel en donde existían las denuncias de abuso sexual. Esta autoridad ha solicitado los informes del sistema de seguridad que incluyen cámaras de este centro educativo. Un intenso movimiento desde temprano en la mañana se registró en el plantel educativo que está envuelto en terribles denuncias. Hasta allí llegaron policías de la DINAPEN y el gobernador del Guayas, que mantuvo una larga reunión con padres de familia de los niños que habrían sido abusados sexualmente. Hemos venido a escucharlo, a saber y conocer más o menos pormenores. La autoridad provincial también se hizo presente para ponerse al tanto del sistema de seguridad y de videovigilancia con el que debería contar esta institución educativa. Y de eso estoy pidiendo un informe de todo pormenorizado de todos estos detalles de seguridad interna y externa, el trabajo del DS y todo el tema de la comunicación y organización institucional para poder establecer el tema. También en los lugares internos, capaz no hay ahí, ¿no? Pero los lugares periféricos, afuera, en el patio, corresponden por seguridad interna y externa. Todos los padres de familia están conmocionados.
Pero aún en medio de esa gran preocupación, hay quienes se niegan a que el plantel sea intervenido y a que se cambie a todos los docentes. Otros, por supuesto, sí respaldan estas medidas. El cambio de profesores nos preocupa mucho porque ya nosotros conocemos a nuestros profesores, son muy buenos profesores, nos los tienen muy bien entrenados a nuestros hijos solo en la mañana. Nosotros no queremos saber nada con los profesores de la tarde. Si los quieren cambiar a los profesores de la tarde, cámbienlos a toditos. Eso no es nuestro problema, pero el problema de nosotros es en la mañana, que no queremos que cambien a los profesores en la mañana. Como también a veces vemos rostros, pero no sabemos en el interior cómo esté. Debe ser una evaluación completa, debe ser una limpieza total. Deberían intervenir incluso desde uno por uno, investigarlo, llamados, porque a mí me sorprende de que cómo es posible que hayan hecho estos casos ilícitos habiendo baños y las inspectores están sentadas frente a los baños. Al colegio ya se han designado un interventor y un nuevo rector. Entre tanto, el Ministerio del Interior ofreció una recompensa económica a quien proporcione información del paradero de uno de los maestros involucrados. Informó Marcela Maquilón. Por su parte, el ministro de Educación, Fander Falconi, declaró que existió negligencia en el protocolo de actuación de la directora del colegio en Guayaquil y de la directora distrital de Educación, por lo que se inició un sumario administrativo en su contra. Explicó que se expidió un acuerdo ministerial para la intervención integral de la institución educativa, en donde se reportaron nuevos casos de abuso. El ministro de Educación, Fander Falconi, admitió que hubo omisiones negligentes de autoridades educativas frente a lo sucedido a los estudiantes de un colegio público de Guayaquil, quienes habrían sido víctimas de abuso sexual. La directora del plantel y la directora distrital de Educación fueron separadas de su cargo y además se les inició un sumario administrativo. 2 informes que levanta el Departamento de Consejería Estudiantil. El primero lo levanta el 30 de mayo y el segundo lo levanta el 6 de junio, donde el Departamento de Consejería Estudiantil ya menciona indicios de responsabilidad del docente que fue arrestado. Una vez que ella tenía el informe, tenía toda la potestad para judicializar el tema o pedir información adicional o recabar información adecuada sobre el caso. La rectora no lo hace así. El documento habría llegado a manos también de la directora distrital y ella tampoco habría reportado el caso. Una vez que va al distrito, en este caso a la dirección distrital, la directora distrital le devuelve el trámite a la unidad educativa. El ministerio se comprometió a aplicar todas las sanciones, entre ellas el acompañamiento en todo el proceso de reparación a las víctimas y ayuda psicológica a niños y padres. Además, se realizará una intervención integral del plantel, lo que incluye una evaluación psicométrica a los funcionarios del plantel y un análisis psicológico a los estudiantes. Frente a cualquier tipo de tipología, anomalía o delito, como estamos viendo en este caso, evidentemente tiene que haber una intervención absolutamente drástica de la autoridad educativa. Explicó que desde el 2014 al 2017 existen reportados 882 casos de todo tipo de violencia contra los niños y adolescentes, y de ellos 561 han ocurrido en el sistema educativo por parte de docentes, funcionarios, compañeros, personal de limpieza y autoridades. Desde el 2014 al 2017 se han levantado 453 sumarios. Es decir, en su mayoría ya los casos han iniciado con un proceso administrativo y un proceso judicial. La mayoría ya están concluidos y efectivamente han merecido la sanción de destitución. En consecuencia están separados del sistema educativo. Ratificar además que conforme dispone ya la normativa vigente, las personas que son destituidas de una institución no pueden volver a trabajar en esa institución, es decir, tiene esa limitación de por vida. El ministro aclaró que actualmente esta cartera de Estado trabaja en políticas públicas con el fin de acabar con la violencia en el sistema educacional, pues este no es el único caso que se ha hecho eco en la palestra pública durante los últimos meses, informó Alison Corral. Ahora les contamos que el presidente de la República recibió al mandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández, donde suscribieron algunos acuerdos, entre ellos uno de cooperación social. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, arribó a Ecuador para mantener una visita de trabajo con el mandatario ecuatoriano Lenín Moreno. Tras el protocolo de recibimiento, los mandatarios mantuvieron una reunión privada, donde suscribieron un acuerdo de cooperación en materia social. Se confirmó ya
un compromiso por parte de la CNCID para nosotros poder aplicar varias de esas extraordinarias experiencias en el desarrollo de nuestras universidades técnicas que estamos a punto de empezar a convertirlas en una feliz realidad. Además, suscribieron una declaración conjunta y firmaron el convenio de cooperación y asistencia enmarcada en la iniciativa Honduras para Todos, un programa del gobierno de Tegucigalpa que busca fortalecer un modelo de atención integral a personas con discapacidad. Con ese olfato, decimos nosotros, que tienen las personas de sensibilidad humana extraordinaria, la primera dama inmediatamente acudió a Ecuador para nutrirse de nuestra experiencia. Hoy el programa Honduras para Todos es algo muy especial en la historia de los hondureños. No solamente nos sentimos orgullosos de la amistad en esa ocasión del entonces ciudadano ecuatoriano y ciudadano del mundo, Lenín Moreno, sino ahora como presidente, porque nos llevó un mensaje del cual estábamos ávidos los hondureños de poder atender con especial atención en base a la dignidad de cada ser humano a nuestros compatriotas que más lo necesitaban y lo necesitan. Con el convenio de cooperación, el gobierno ecuatoriano requiere conocer la experiencia hondureña para asistir a otro programa de asistencia social conocido como Plan Toda una Vida. Y nos permiten también ofrecerles en esta ocasión nuestras humildes experiencias, entre otros temas como el de programas exitosos como Con Chamba Vivir Mejor, el Honduras Actívate, que va a la médula de un problema muy delicado para nosotros, que son las enfermedades crónicas no transmisibles. El mandatario de Honduras es el primero en realizar una visita oficial a Ecuador tras la toma de la posesión del nuevo gobierno ecuatoriano el 24 de mayo, informó Patricia Aldaz. Y ahora es momento de nuestra primera pausa en el Comercio TV y al regresar en lo más destacado del acontecer internacional, aumenta el número de víctimas mortales por la ola de incendios que se registran en California, Estados Unidos. Existe dificultad para identificar a los cadáveres. Ya regresamos. Estamos de vuelta, amigos, en el Comercio TV y con información de última hora. El juez Miguel Jurado difiere la audiencia preparatoria de juicio que estaba prevista para este próximo lunes en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass, y los otros procesados en el caso de Brecht. Hasta el momento no se ha confirmado la fecha que sería la audiencia preparatoria de juicio. Estaremos atentos y les informaremos oportunamente. En la ciudad de Quito, los animales callejeros se han convertido en habitantes frecuentes de la capital. Para aliviar esta problemática, hay varios rescatistas independientes. Sin embargo, esta labor es muy dura. Ellos nos cuentan con los recursos económicos, no cuentan con esos recursos e incluso el desgaste emocional se vuelve en ocasiones intolerable. En Quito se han vuelto casi incontables los animales que viven en la calle. A diario transitan perros y gatos por la ciudad y con la misma frecuencia en redes sociales vemos a los rescatistas independientes que luchan por ayudar, pese a estar en su gran mayoría llenos de casos extremos y de deudas. Bien complicado el tema de mantener un refugio, no es nada simple como la gente piensa, solo tener el animalito. Tampoco es que tenemos una ayuda del Estado, del municipio que esté persistente o de empresas privadas que nos ayuden con algo fijo, entonces es muy complicado. Lamentablemente nosotros tuvimos que cerrar el refugio. Los rescatistas casi en su totalidad trabajan sin fines de lucro y con sus propios medios. Ellos además deben enfrentar la crueldad humana en su máxima expresión. Porque he enfrentado casos muy fuertes, ya sean de ver perros víctimas de zoofilia, perros quemados, que se han muerto en pleno rescate o cosas muy fuertes. Para que los refugios funcionen deben cumplir con normas internacionales que garanticen el bienestar de los animales. Refugios y albergues deben tener también otros permisos como son el permiso de agrocalidad,
quien verifica en cambio todos los requisitos en cambio que debe cumplir, es decir, las alturas de las rejas, el cuarto de cuarentena, el tema de dónde debe estar el veterinario, todos estos aspectos arquitectónicos que son ya las reglas internacionales. Nosotros ese permiso de funcionamiento debe estar ligado a una licencia única de actividades económicas, sea como dije, esa licencia con fines de lucro o sin fines de lucro. Para los concejales del DMQ hace falta invertir en dos ejes fundamentales para poder dar solución a esta problemática. En Quito existe voluntariado. Urbanimal, fundaciones, ONGs actúan y de verdad hacen un parche para atender esta gran problemática. Pero eso no es suficiente, es necesario desarrollar primero una cultura de responsabilidad de parte de la comunidad y segundo, una política pública que permita también un contacto con la comunidad que asuma la responsabilidad. Quito cuenta con Urbanimal, entidad que se encarga del registro e identificación de la fauna urbana, campañas de esterilización y albergue temporal. Durante este año nosotros al momento, justamente por el mes anterior, tenemos un total de 540 animales que han ingresado a nuestro centro. Y la Agencia Metropolitana de Control, que es el ente sancionador ante los incumplimientos a las ordenanzas que garantizan la tenencia responsable y la protección animal. Entonces nosotros estamos manejando estas denuncias a través de nuestras redes sociales, que es la página de Facebook, Agencia de Control Quito, y la de Twitter, que es @AMCQuito, y también recibimos denuncias escritas o a través de nuestro formulario en la página web de la Agencia Metropolitana de Control. Dentro de este marco, solo en el 2017 se han receptado 780 denuncias y se han efectuado 238 rescates. Pero el trabajo va más allá. En Quito informó Andrea Valareso. Mediante un comunicado, la Federación Ecuatoriana de Fútbol dio a conocer los hechos ocurridos en la Casa de la Selección el pasado viernes 6 de octubre, donde detalló los nombres de los implicados en un caso de indisciplina y la sanción respectiva. Un día después del encuentro jugado en el estadio Atahualpa, trascendió la información que 5 jugadores se habían fugado de la concentración de la selección el día viernes 6 de octubre. Situación que la habría conocido la dirigencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y el cuerpo técnico tricolor el mismo día, pero ante lo cual no se hizo nada, e incluso 2 de los jugadores involucrados fueron parte del partido ante Argentina. El día miércoles en el seno de la FEB, el ingeniero Carlos Villasís Naranjo anunció que se tomará medidas, para lo cual se formó una comisión, misma que se reunió recién este jueves y tras la cual se dio a conocer que en efecto 5 jugadores son los involucrados y quedarían suspendidos indefinidamente de cualquier participación de la selección ecuatoriana de fútbol. Los jugadores que están involucrados en esto y que han sido nombrados en el cuerpo sociocélico han sido separados de cualquier convocatoria a selección nacional indefinidamente. Los nombres no los vamos a dar. Varios jugadores se alertaron del tema. A la vez se deslindaban de haber sido partícipes de dicho acto de indisciplina, ya confirmado. Uno de ellos fue Jefferson Orejuela, quien en una breve entrevista negó haber estado en el acto. También lo hizo vía Twitter. La verdad que yo me he enterado y yo puedo decir que eso es mentira. Yo creo que la máxima autoridad, si es de dar los nombres, él lo hará conocer. Dada la situación y ya con más jugadores expuestos antes que protegidos, este viernes pasada a las 14 horas la FEB vía redes sociales emitió un comunicado al país. Parte del documento indica: el viernes 6 de octubre los jugadores seleccionados luego del almuerzo fueron licenciados a partir de las 4 de la tarde, teniendo como límite para el ingreso a la concentración en la casa de la selección las 10 de la noche. Los jugadores, a excepción de Jefferson Orejuela, cumplieron con regresar a la concentración a la indicada hora. Luego los señores Egner Valencia, Joao Plata, Gabriel Cortés, Robert Arboleda y John Cifuente a las 12 de la noche abandonan la concentración sin autorización y retornan a las 2:43 de la madrugada. Estos eventos los comprueba el informe presentado por el jefe de seguridad, coronel Jaime Lara López. En el caso de Jefferson Orejuela vale dejar especial constancia que este, haciendo uso del permiso otorgado a todo el plantel, se trasladó a Ibarra y a su retorno sufrió consecuencias del tráfico que eran reportadas permanentemente al coordinador de la selección, por lo que su atraso fue debidamente justificado.
Uno de los involucrados, John Jairo Cifuente, delantero de Universidad Católica, se pronunció vía Twitter donde admitió su error y dijo aceptará con toda la madurez del caso la consecuencia de sus actos. Hasta el cierre de esta edición es el único de los 5 jugadores involucrados que se ha pronunciado, informó Andrés González. Ha sido un gusto estar con ustedes, amigos televidentes y lectores, en la emisión de Estelar del Comercio TV. Que tengan un buen fin de semana, que lo disfruten en compañía de sus familias y seres queridos. Todos nuestros mejores deseos y nos reencontramos el día lunes. Un abrazo.